Es un honor poder estar aquí con ustedes y una alegría, una gran alegría porque sabemos que lo que nos une es la palabra del Señor, lo que Él dice y el amor del Señor que nos ha llamado, la bondad del Señor a través de su Hijo Jesucristo por la obra que ha hecho en nuestras vidas. Así que tenemos tanto por qué estar gozosos, estar agradecidos, por qué tener contentamiento. Así que pues nos alegramos en esto y vamos ahora entonces al estudio de hoy. Sí, hacemos una pausa. Hoy hacemos una pausa del libro de Mateo. La semana entrante, si Dios lo permite, continuamos allí, pero quiero presentar un tema del libro de Romanos en el capítulo 1, versos 16 y 17. El título del mensaje es Un mensaje que no avergüenza. Es un mensaje que no avergüenza, lo vamos a ver en 4 partes. Y quiero leer el texto. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y pedimos al Señor de su ayuda para comprender el texto y que me permita estar bajo la autoridad de su palabra, entregándolo así como Él dice. Entonces vamos a ver el primer punto del mensaje. Es un mensaje trascendente. Y cuando Pablo empieza a hablar allí, usa la conjunción ¿por qué? La palabra ¿por qué? Es una conjunción, y lo que hace una conjunción es que une una frase anterior con lo que sigue o una secuencia anterior con lo que viene aquí adelante. Obviamente, en este caso, él se está refiriendo a lo que ha dicho en la introducción de la carta, ¿sí? Y en la introducción de la carta, Pablo se ha presentado como un siervo del Señor, llamado para predicar el Evangelio. Explica que el Evangelio tiene que ver con el Hijo de Dios, donde él es declarado como el Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Habla de la gracia que ha recibido del Señor, de su deseo y su anhelo por ir a ver a los romanos y predicar con ellos. Dice que está en deuda con ellos. ¿En deuda de qué? Pablo está hablando de que se siente en deuda porque el mensaje que se le ha dado no es de él, es un mensaje que necesita entregar y lo quiere entregar a todos. Dice en el verso 14: tengo obligación tanto para con los griegos como para los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes, así que por mi parte ansioso soy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Entonces, cuando entra al verso 16 y 17 dice ¿por qué? Ahí es donde está uniendo la parte que estamos hablando. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Entonces, ¿por qué Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio? Roma era la capital del mundo, conocido en el Imperio Romano. La metrópoli, la ciudad bella por excelencia, la sede del gobierno imperial, el lugar donde acudían representantes de muchos lugares del mundo, donde venían y traían las religiones que ellos pensaban, sus filosofías, todas sus creencias, y era una ciudad muy orgullosa, una ciudad con abundancia de riquezas, de poder, como grandes edificios conocidos en todo el mundo. Y la cultura allí en Roma estaba en su apogeo, el progreso era notable en la ciudad, ninguna como esta ciudad. Y para Roma no había nada más ridículo para los romanos que el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque para ellos era absurdo que gente tan insignificante como lo eran los judíos, gente tan insignificante de una región sin ningún interés para ellos como lo era Palestina, eran desconocidos. Y de allí un líder no conocido, uno que no tenía escuela filosófica, no era un erudito, nomás era un carpintero común. El Señor Jesucristo era un hombre común y corriente. Y se proclamaba entonces al predicar el Evangelio que Él era el único Hijo de Dios. Entonces para los romanos el Evangelio no es nada para ellos. Y Pablo sabe cómo es Roma, lo que ellos valoran, y a propósito está diciendo: no me avergüenzo del Evangelio. Y no solo eso,
Pero como leí en el verso 15, donde dice que aún, así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma. Entonces, Pablo no se avergüenza del mensaje y tiene ansias y deseo que lo consume para ir y llevar ese mensaje a esta ciudad que lo necesitaba. Así que para Pablo lo que los romanos decían del mensaje del evangelio era irrelevante, a él no le afectaba en ningún sentido. Lo que hoy en día sucede en todo el mundo, pensemos ahora en nuestros tiempos, los avances, los logros, la ciencia, la educación, las riquezas, no tienen ningún efecto en el mensaje del evangelio. Quiero repetirlo. Los avances, la tecnología, la ciencia, la educación, el conocimiento no tienen ningún efecto en el mensaje del evangelio. Lo que sucede en el mundo, lo que sucede con el COVID o sin COVID, lo que sucede con vacuna o sin vacuna es irrelevante para la iglesia del Señor y para el mensaje que la iglesia del Señor predica. Por tanto, podemos decir como Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio. El mensaje no depende de nada de lo que yo conozco alrededor de mí, viene de Dios. Entonces la intimidación, la persecución, las amenazas, los peligros no dictan cuándo ni cómo se puede predicar el mensaje del evangelio. Pablo no se avergüenza del evangelio. En realidad, Pablo está orgulloso de poder predicar el mensaje del evangelio. Pablo considera como un privilegio poder llevar el mensaje del evangelio y viene a ser su deleite y en lo que él se regocija. Y lo hace todos los días, de acuerdo a lo que uno lee de los textos que escribió Pablo. Se considera privilegiado de conocer el mensaje y haber sido apartado por el Señor para anunciarlo en todo el mundo. Y Roma, con toda su pompa y sofisticación como ciudad perfecta, no era la excepción. Ni la ciudad donde usted vive, ni las capitales de los estados donde vivimos, ni de Estados Unidos, ni de ningún país en el mundo. No hay excepción. No hay excepción donde hay que llevar el mensaje del evangelio. Y el creyente, donde quiera que se encuentra, puede estar orgulloso del evangelio. No hay razón para avergonzarse del evangelio. Mire, el evangelio afirma la deidad del Señor Jesucristo, afirma que Él es Dios, el Hijo de Dios, afirma los milagros que hizo, miles de milagros, erradicó casi completamente las enfermedades en Palestina, levantó a los muertos, sanó a los enfermos, echó fuera a los demonios. El evangelio habla de la muerte del Señor Jesucristo por los pecados del hombre. El evangelio muestra la sepultura del Señor afirmando que Él vivió en un cuerpo así como nosotros, de carne y hueso, como humano, se hizo hombre. El evangelio afirma la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos, lo cual indica que Él es el Hijo de Dios, es la prueba máxima que comprueba que Él es el Hijo de Dios. Entonces no hay razón para avergonzarse del evangelio. Aunque la cultura se enorgullece de ser antirreligiosos, o de ser seculares, de pensar que creer en el evangelio es un obstáculo para el progreso, no importa. Miren, no importa lo que el mundo piense o cree o proclame. Ellos necesitan el mensaje del evangelio. Y el creyente no se avergüenza del mensaje del evangelio. No hay razón para avergonzarse. Ni en el tiempo de Pablo, ni en ningún tiempo y menos ahora. No pedimos disculpas al predicar el evangelio. No lo acomodamos según la persona que escucha. Predicamos el evangelio porque no nos avergüenza, porque como Pablo dice, no hay razón para avergonzarse. Yo recuerdo una ocasión hace años atrás. Mi hijo Nathan era director del club cristiano en su escuela, en high school, como un senior. Y organizaron un evento donde invitaron 11, 12 pastores que llegamos allí a contestar preguntas de los muchachos. Y una de las preguntas que salió fue acerca de la homosexualidad. Y yo pensé, wow, qué oportunidad para no avergonzarse del evangelio. Qué oportunidad para decir lo que el evangelio presenta, cómo confronta el pecado y llama para la salvación. Y le pasaron la pregunta a un pastor que estaba predicando en San Francisco, donde, bueno, usted sabe cómo es esa ciudad. Pero cuando él tomó el micrófono, yo dije, ya va a predicar el evangelio. Lo que dijo es, les pido disculpas, perdón por lo que han dicho los cristianos en contra de la homosexualidad. Y dije yo, ¿de veras?
¿Este hombre se avergüenza del evangelio? ¿Este hombre se avergüenza de la oportunidad que para ellos está allí de frente para que vengan a Cristo y sean libres de ese pecado? Es un problema inclusive en las iglesias hoy en día, que suavizan el mensaje por querer que la gente no se ofenda con el mensaje. Pero es que el mensaje del evangelio obviamente va a ofender. Y ahorita vamos a mirar el por qué. No hay razón para avergonzarse, porque no es el mensaje de un hombre, es el mensaje que viene de Dios mismo. Y el segundo punto, vámonos al segundo punto, es un mensaje poderoso. Y dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios. Fíjese que no dice que es poderoso nada más, es el poder de Dios. El ser humano, mire, el ser humano necesita cambiar, el ser humano necesita un cambio en su vida, pero necesita algo que sea más poderoso que la humanidad misma. Por muchos años se han proclamado sistemas y medios para salvar a la humanidad. Es común hoy en día pensar que se puede salvar la tierra. Por ejemplo, hacen las leyes, las leyes verdes. Unos dicen que son los tree huggers, que abrazan los árboles. Y piensa que con eso van a salvar la tierra. No es cierto. Piensa que con una vacuna van a salvar a la humanidad. Que con mayor avance tecnológico puede haber un cambio. Tal vez si se unen todas las religiones, lo que se conoce como el ecumenismo, entonces se van a terminar los conflictos en la tierra. El problema es que las religiones son inventadas por los hombres, no se va a solucionar nada. Lo mismo los conflictos. Si hay más y mejor educación, entonces seguramente se puede rescatar a la humanidad, con que estén bien educadas las personas. Hay médicos con grande conocimiento y matan a un bebé, son unos bárbaros. ¿De qué les sirve? De nada. Si se hace tal vez una redistribución de las riquezas, lo que es el socialismo, el comunismo, tal vez eso va a traer la solución. Nunca ha funcionado. Hay unos que se quedan con más que los demás y los oprimen con ese mismo sistema. ¿Un sistema de gobierno diferente? No. Nunca nada de esto ha funcionado. ¿Por qué? Porque no tiene poder. No hay poder en los sistemas del hombre. No hay poder. Se necesita ¿cuál poder? El poder de Dios. Y Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios. El sentir de la humanidad es la necesidad de ser salvos de algo. Pero ni siquiera saben de qué. Ni siquiera entienden ser salvos de qué. El problema de la humanidad es el pecado. Y deben ser salvos de la condenación que trae el pecado por el juicio de Dios. ¿Y quién tiene ese problema? Todos tenemos ese mismo problema. No hay nadie bueno. Romanos 3:10 dice, todos aún se han desviado. Todos hemos ofendido a Dios y no ha habido manera de salir de allí. No hay poder humano que dé la solución al problema del hombre. Todo lo que ha producido el intento de encontrar esa solución, ¿qué es? Incertidumbre y temor. Es muy común hoy en día encontrar personas tomando drogas psicotrópicas, muy común. Personas con ataques de pánico, ataques nerviosos, con problemas para dormir, con dificultad, con terror en sus vidas. ¿De dónde sacan todo eso? Porque hay un problema serio en sus vidas. Otros son violentos, otros son sin ningún amor, sin ninguna compasión. ¿Cuál es el problema? Es el mismo, un extremo o el otro. Es el pecado. Así era en el tiempo de Pablo. Muchos de los grandes filósofos, inclusive en esos tiempos, terminaban con sus vidas y se suicidaban. Eran los grandes pensadores. Eran los que posiblemente podían traer la solución, la respuesta. No la tenían, nunca la pudieron encontrar. El evangelio es la respuesta. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. Viene de Dios y es de Dios. No es una respuesta humana, como dice Pablo en Gálatas 1, versos 11 al 12. Voy a ir allí, Gálatas 1, versos 11 al 12, donde Pablo está hablando de dónde tiene él el mensaje del evangelio. Y dice, pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. No es un mensaje de hombre, es lo que él está diciendo allí. El mensaje, entonces, ¿de dónde viene? ¿De una escuela? No. ¿De una filosofía? No. ¿De una universidad? No. Viene de Dios mismo. De Dios mismo. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios.
Mire, los romanos, y para entender por qué Pablo también dice, primero no me avergüenzo, porque Roma es un orgullo, y después el poder de Dios, porque los romanos veían todo en relación con el poder, no muy diferente de hoy en día en realidad. Para ellos lo que funcionaba era lo que valía. Eso era poderoso para ellos, sin importar su carácter moral. Parecido como hoy en día, la mayoría de las personas no les importa el tipo de gobierno que eligen, siempre y cuando demuestre que funciona para suplir sus necesidades, que les conviene a ellos, sin importar la inmoralidad que se pueda promover. Al cabo funciona, nos conviene. Es lo que se conoce como el pragmatismo, da resultados. Muchas iglesias hacen eso. Muchas iglesias no se mueven por el poder del mensaje del evangelio, que es el poder de Dios, sino que ponen su fe y su confianza en el pragmatismo, es decir, en las cosas que han funcionado para ellos o para otros y las copian, sin ni siquiera considerar si son bíblicas o no, y se alejan de la verdad, cayendo en el movimiento cultural del momento. Pero Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio sí funciona en realidad. Pablo mismo era testimonio del poder del evangelio en su vida, un hombre que era violento, que respiraba amenazas de muerte contra la iglesia del Señor en Hechos, en el capítulo 9, cuando Dios lo salva. El mensaje del evangelio, Dios viene, Dios mismo, Jesucristo, viene y lo salva. Todos los discípulos fueron transformados por el poder del mensaje del evangelio. Millones de personas en 2000 años han sido transformadas por el poder del mensaje del evangelio. Si usted está en Cristo, usted mismo es un testimonio de la evidencia del poder del evangelio cuando nadie podía cambiar su vida. Nadie le podía convencer de algo diferente, porque usted ni siquiera sabía cuál era su problema hasta que Dios se lo mostró y le transformó. El evangelio trae una transformación total, da paz, da descanso al alma, victoria en la vida. Solo el evangelio confronta y soluciona el problema de la humanidad. Diagnostica por medio de la ley de Dios. Expone el problema apuntando exactamente dónde es y qué hace. Ofrece la solución porque es poderoso. No deja a la persona sin esperanza, con acusación y sin saber qué hacer. Le dice exactamente qué es lo que necesita hacer. ¿Y el problema cuál es? Haber pecado contra Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron han sido destituidos de la gloria de Dios. Y la solución solo puede ser por el poder de Dios. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. Hay una condena por pecar contra Dios. Más la dádiva o el regalo de Dios es la salvación en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nadie puede cumplir, nadie puede cumplir la ley de Dios. Y todos son hallados como culpables delante de Dios. El mundo entero es culpable. Es más, si el mundo tomara la ley de Dios, siendo que la ley apunta al problema del hombre, y lo usara y dijeran, vamos a cumplir entonces la ley de Dios. Aquí tenemos la solución. Nadie lo puede hacer, nadie jamás lo ha hecho. Era necesario que viniera el Hijo de Dios, siendo santo, puro, perfecto, Dios hecho hombre. Él obedeció toda la ley y así en pureza, en santidad y en perfección llega a la cruz. Y ahí está la respuesta, ahí está el poder de Dios. La única solución es una obediencia perfecta de la ley. Ante esto la humanidad queda pasmada por su incapacidad de cumplir la ley. Es más, al mundo ni siquiera le importa, no le interesa la ley de Dios, mucho menos tratar de obedecerla. Los que son religiosos tratan, hay religiosos que tratan, pero se dan cuenta que no pueden, nadie puede. Y hay religiosos que entran en lo que se llama el legalismo y piensan si hago esto y el número 1 y el 2 y el 3 y viven bajo esa constante ley, midiéndose en todo lo que hacen, pensando que les va a dar puntos delante de Dios y van a lograr algo de solución a sus problemas. Y al final se encuentran con que Dios les dice, apartados de mí, hacedores de iniquidad, no los conozco. Pero es que hablan el lenguaje cristiano. Dicen, hicimos milagros en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre. Y Jesucristo les dice, apártense de mí, hacedores de iniquidad, no los conozco. ¿Por qué Jesús les dice eso? Porque no han puesto su confianza en Dios. Y ahorita nos vamos a mover allí. Porque no han creído que el evangelio es el poder de Dios. Piensan que en ellos está el poder y en ellos está la capacidad de hacer eso. Nadie puede. Es necesario el poder de Dios
en el Evangelio. Vamos a ver Romanos 4, verso 25. Romanos 4, verso 25, donde habla del sacrificio del Señor Jesucristo. Dice que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Quién fue entregado? Jesucristo. ¿Por cuál causa? Por nuestras transgresiones. ¿Y fue resucitado para qué? Para nuestra justificación, que es otra parte del mensaje de hoy. Ahorita vamos a avanzar allí, que Pablo dice eso. Entonces, ¿la solución dónde está? En Cristo. ¿Por qué muere Cristo? Porque hay pecado. ¿En quién? En Él. No, en nosotros, en la humanidad. ¿Podíamos pagar por nuestros pecados? No. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y para poder pagar por algún pecado tendremos que vivir una vida perfecta. Y si Dios nos cobra nuestros pecados, ¿dónde terminamos? En el infierno, tratando de pagar un solo pecado por toda la eternidad. Imposible, porque nunca podemos ser perfectos. Y la única manera de pagarlo es en la perfección. Mire Gálatas 3:13, lo que dice Pablo allí acerca de Gálatas 3:13, como habla de la maldición. La maldición que trae la ley, o el que muere colgado en un madero, como dice él allí. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición. Hay una maldición, la maldición de la ley. ¿La ley es maldita? No, es que la ley nos declara malditos cuando nos examina, porque no la hemos cumplido. Y el que no la cumple es un maldito. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Solo el poder de Dios puede hacer eso, porque si no hubiera poder de Dios para la obra que Jesucristo está haciendo al ir a la cruz, al tomar maldición sobre él siendo inocente, hubiera sido una derrota total. Pero no es así. Entonces, en Cristo Jesús es donde está la solución. Por eso el mensaje del Evangelio es poder de Dios, porque Cristo es poderoso. Es poder de Dios porque era necesario el poder santo de Cristo para cumplir con toda la ley. Es el poder de Dios porque era necesario el poder de su obediencia y sumisión a la voluntad suprema del Padre para soportar el oprobio sufrido a manos de su propio pueblo, la traición y la humillación. Es el poder de Dios porque Jesús fue todopoderoso al estar en la cruz y soportar la ira de Dios hasta que pagó por los pecados de los hombres. Es el poder de Dios porque Jesús fue poderoso al no ser una víctima, sino haber entregado voluntariamente su vida para rescatar a los pecadores. Jesús fue poderoso al punto donde Él mismo decidió ya dejar de vivir. Cuando Él dice consumado es, y dice la palabra que entregó su espíritu, Él decidió cuando iba a morir. Porque Él es poderoso, porque Él es el Evangelio, porque Él es el mensaje de Dios, porque el mensaje de Dios del Evangelio es poderoso. Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Iglesia, si usted está escuchando, no hay razón para que usted se avergüence del Evangelio. No importa lo que le digan las personas que están contra usted. No hay razón para que se avergüence del Evangelio. Ni siquiera es su mensaje. Es el mensaje de Dios y tiene que darlo. Y tiene que decir diario, díganlo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No es una propuesta humana o una experiencia personal. No es una filosofía nueva, una conclusión filosófica o el producto de algún avance médico y tecnológico. El Evangelio es el poder de Dios. Pablo no se avergonzaba del Evangelio, porque era el poder de Dios. Era el poder de Dios para solucionar lo que necesitaban los romanos, y lo es para lo que necesitan las personas hoy en día. Gloria a Dios por su palabra. Vamos al punto 3, un mensaje que puede salvar a todos. Y sigue diciendo Pablo allí en el texto que estamos estudiando, nuestro texto base, que es Romanos 1, versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Qué interesante, porque Pablo comienza con los judíos, dice del judío primeramente. Los judíos fueron los primeros en recibir el mensaje del Evangelio.
Los 12 apóstoles, judíos todos ellos. En Mateo 15:24 Jesús dice lo siguiente. Mateo 15:24 dice, lo vamos a buscar aquí, Mateo 15:24. Y Jesús respondió, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Su primera meta era alcanzar al pueblo judío. También en Hechos 1 les dice que serán testigos, cuando reciban poder, me seréis testigos en ¿dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Jerusalén, ¿quién está en Jerusalén? Judíos. Pedro predica, en el capítulo 2 de Hechos se convierten 3,000 judíos, en el capítulo 2 se convierten 5,000 judíos. Y de allí de los judíos se expande a todo el mundo. El evangelio es para la salvación de todos, primeramente para el judío y después para el gentil. Nosotros somos los gentiles. Entonces, lo que indica también esto es que el evangelio es para los judíos y para los gentiles, es que la necesidad del evangelio es la necesidad de toda persona. No importa su pasado, no importa su raza, su estatus social. Todos necesitan una nueva naturaleza. Todos necesitan nacer de nuevo. Mire, en el libro de Juan, en el capítulo 3, viene Nicodemo, un hombre de estatus social, un hombre respetado, con liderazgo, religioso, conocedor de las Escrituras. Y Jesucristo le dice, necesitas nacer de nuevo. En el capítulo 4 viene la mujer samaritana, exactamente lo opuesto. Una mujer que nadie podía alcanzar por ser samaritana y por ser una mujer adúltera. Y Jesucristo le presenta el mismo mensaje a ella, a los dos. No importa dónde se encuentra una persona. Todos necesitan ser reconciliados con Dios. Y solo Dios puede hacer eso. Solo Él posee el amor que va más allá de lo que entendemos para hacer semejante obra. Y la ofrece a todos. Y la oferta es un llamado abierto para todas las personas. Pablo entendía esto con claridad y Roma era el lugar perfecto para predicar el evangelio. Pablo no se avergonzaba del evangelio porque era el poder de Dios para salvación para todos. Al principio de la frase, si regresamos allí a Romanos 1, voy a regresar allí a Romanos 1, en el verso 16, porque quiero regresarme al principio de esa frase que estamos estudiando. Porque dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Donde me quiero enfocar ahorita es cuando dice para salvación de todo el que cree. Y está usando el verbo creer aquí. Mire, el evangelio es tan poderoso como para transformar a una persona de raíz, hacerla completamente diferente. Le da una naturaleza nueva. Le pasa de muerte a vida, de las tinieblas a la luz admirable, de ser un hijo del diablo a ser adoptado como hijo de Dios, de la condenación eterna en el infierno a la vida eterna en la presencia de Dios. Es maravilloso lo que puede hacer Dios a través del evangelio, pero todo lo que requiere del hombre es que crea. ¡Wow! Todo lo que requiere es que crea. ¿Por qué? Porque es que el hombre no puede hacer nada, el ser humano no puede hacer nada. Su parte es creer. Ninguna educación es necesaria, ningún curso bíblico, ninguna capacidad, ninguna habilidad, ningún tipo de herencia, ningún resumen de logros personales para la salvación de todo el que cree. Pablo lo describe muy claro en Efesios capítulo 2, versos 8 al 10. Voy a ir a Efesios 2, capítulo 2, versos 8 al 10. Vamos a ponerlo aquí para que usted pueda seguir en la secuencia, si lo está viendo en YouTube o en Sermon Audio, donde puede encontrar este mensaje, va a quedar allí grabado. Entonces, Efesios 2, del 8 al 10, estamos hablando de que Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Estamos hablando de creer. Entonces, en Efesios 2, del 8 al 10, dice así el apóstol Pablo, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. ¿Qué es lo que no procede de ustedes? La fe, porque está hablando de la fe. La fe es un don de Dios. Entonces Dios da la fe para poder creer. Dios sigue obrando allí. Dios es el poderoso en la salvación. Y en el verso 9 lo afirma una vez más. Dice, no por obras,
para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, mire, no se le puede decir a una persona cuando predicamos el evangelio, ten mucha fe y Dios te va a salvar. No, porque no tenemos esa fe. Esa fe Dios la da, es una fe divina. Es un don de Dios, es un regalo del Señor. Y cuando el Señor da esa fe, la parte de la persona es creer en lo que Dios dice en su palabra, en que el mensaje del evangelio es la respuesta, la solución para el perdón de sus pecados, para la justificación, para la vida eterna. Y en el verso 10 dice, porque somos hechura suya, todo el tiempo dependiendo de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ni siquiera las obras que hacemos tenemos la capacidad nosotros de producirlas por nosotros mismos, sino simplemente de obedecer al Señor. Entonces Pablo dice, es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Y la persona que cree, cuando cree en el evangelio, es una convicción inquebrantable. No es una opinión, no es una conclusión, no es un punto de referencia, no, es una convicción, se hace parte del ser de esa persona y viene entonces a la salvación. Dice la palabra que Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Cómo sabemos que Abraham creyó? Bueno, Dios le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, yo te voy a mostrar dónde vas a ir. Abraham vendió todo lo que tenía, subió todos los tiliches a su caballo, a su burrito en lo que él andaba y se fue sin saber a dónde iba. ¿Qué hizo? Le creyó a Dios. ¿Él sabía dónde iba? No, pero él sabía que Dios era fiel y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Después Dios le dice, quiero que sacrifiques a tu hijo, tu único, a Isaac. Y Abraham, ¿qué hace? Él no cuestiona a Dios. Él se levanta al día siguiente, se lleva a su hijo. Su hijo le pregunta, ¿y el sacrificio? Y dice, no te preocupes, Dios se proveerá. Dios está probando el corazón de Abraham. Dios no necesita saber si Abraham cree o no. Abraham es el que lo necesita. Dios se lo está permitiendo y le da una prueba tan grande. Y Abraham sabe que Dios no le va a pedir algo malo. Y aún cree que si su hijo muriera, Dios lo resucitaría de los muertos. Y Dios provee un cordero para que no le haga daño a su hijo. Y cuando Abraham cree y obedece, le es contado por justicia, como si yo le haya sido un hombre justo en todo sentido para ser aceptado delante de Dios. En Romanos 10:9, miremos lo que dice allí el apóstol Pablo, en Romanos 10:9, cuando habla de creer y de confesar. Ambas palabras están aquí en este texto. Dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, aquí hay una confesión, y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Una explicación aquí. Cuando dice que si confiesas con tu boca, no se trata de decirle a una persona, mira, repite esta oración y cuando la repitas, entonces vas a ser salvo. ¿Cuál poder hay en eso? Cualquiera puede repetir una oración. Allí no hay ningún poder. Cuando dice que si confiesas con tu boca, lo que está hablando Pablo es que Dios ha regenerado el corazón de esa persona. Es que Dios ha depositado esa fe que es divina, ese don de fe para que la persona pueda creer. Y entonces, cuando el corazón es regenerado, la persona confiesa a Jesucristo con su boca y cree en su corazón que Dios le resucitó entre los muertos. Y entonces es declarada su salvación de parte de Dios, no de la persona. Es Dios el que está haciendo esa obra. Y Pablo no se despega de eso cuando dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Y esto es una humillación total para el hombre, para el ser humano. ¿Por qué? Porque el hombre quiere poder hacer algo. Quiere creer que es capaz de lograr algo, de hacer una parte. O tal vez Dios hace una parte y él hace otra parte. No, es completamente Dios. Por eso el enfoque de Pablo es el poder de Dios. De Dios, solamente de Dios. Esto es una humillación para el hombre. Saber que todo lo que toma es creer. Que no hay esfuerzo ni obra que sea válida. La demanda del evangelio es la redención total del alma a los pies del Señor Jesucristo. El que cree, que tiene esa convicción, cae como Juan en Apocalipsis 1, cuando dice que cayó como muerto a los pies del Señor Jesucristo y de frente, no de espaldas. No hay ningún texto que diga que alguien caiga de espaldas delante de Dios, solamente de frente.
dejarse completamente a los pies del Señor, confiando en Él. Solo Él tiene el poder para salvar y solo hay salvación a través de escuchar el mensaje del Evangelio. Por eso no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación para todo el que cree, para el judío primeramente y también para el griego. Lo que dice Pablo es lo que usted debe decir si usted es un creyente. Y no hay persona que no necesite ese mensaje, todos lo necesitan. Cuarto, y este es el último punto, el Evangelio es un mensaje que muestra la justicia de Dios. Muestra la justicia de Dios. Y aquí nos vamos a enfocar en el verso 17, donde el apóstol Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces tenemos dos elementos muy importantes aquí que son la justicia de quién, de Dios, y la fe, y la manera como el justo vive, que es por la fe. Entonces cuando está hablando de la justicia, se refiere a la justicia que viene de Dios, la que Él atribuye al pecador que cree en el Evangelio y es salvo por fe. Dios castiga en la cruz del Calvario los pecados de las personas que Él va a salvar. Ahora, una pregunta general para todos. ¿Cuáles pecados castiga Dios? ¿Cuáles pecados dice la palabra? Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. ¿Cuál pecado? Pensemos en una mentira, en una mirada que no es pura, un pensamiento que no es edificante, que no exalta a Dios, aún un pensamiento. El Señor Jesucristo habla de la ley así. Cuando regresemos a Mateo vamos a ver eso. Entonces, uno de esos pecados es suficiente para mandarle a usted al infierno por la eternidad, para declararle como maldito delante de Dios, separado completamente de la gracia y de la bondad del Señor. Entonces, Dios castiga todos los pecados sin excepción. Pero aquí Pablo está diciendo que la justicia de Dios es la que se manifiesta. La justicia de Dios demanda un pago. Y ese pago es la muerte. Así que cuando Cristo está en la cruz, Dios está ejecutando justicia. Dios ejecuta su ira, la derrama sobre su Hijo Jesucristo en la cruz porque está ejecutando justicia contra los pecados de la humanidad. O de los que van a creer en Cristo Jesús, porque no todos son salvos. Dios ejecuta justicia en contra de nuestros pecados y Jesús da allí su vida, pues es necesaria la muerte para que el pago se concluya, la justicia así quede satisfecha. Una vez que Cristo muere, ya la ley pierde su poder. ¿Por qué? Porque ya se murió, ya no puede haber juicio. Él es el que está tomando ese lugar. Entonces esa justicia, Cristo es justo, la justicia de Dios lo ejecuta a Él para el pago de los pecados. La justicia de Dios queda satisfecha a Él. Entonces Dios lo que hace cuando alguien cree es que pone la justicia de Cristo en esa persona porque ha tomado esos pecados y los ha puesto y los ha castigado en Cristo. Entonces la persona queda completamente libre. Ese es el poder de Dios en la salvación. Y esta persona, ahora cuando se acerca a Dios, y por eso es que se puede acercar a Dios, se acerca como una persona justificada. Es decir, si usted es salvo, usted no tiene que convencer a Dios de que le escuche. Usted no tiene que gritar mucho para que su oración llegue delante del Señor. No tiene que orar horas y horas y horas para estar seguro que Dios le escuchó. Usted está en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo ve con la justicia de Cristo en usted. Él ha puesto esa justicia. Eso es lo que se llama la doctrina de la imputación. Él puso la justicia de Cristo sobre usted y quitó esos pecados y los puso sobre Cristo y ahí los castigó. Por eso es que usted se puede acercar a Dios. El que ha creído, entonces es visto por Dios como si hubiera hecho la obra de Cristo. Dios lo ve como si fuera bueno, pues la bondad de Cristo ha sido puesta en él. Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿En quién? En Cristo, que es puesto sobre la vida del creyente. Y dice Pablo allí, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La salvación es solamente por medio de la fe. Es de esa manera que el hombre es justificado. Ya lo vimos. Como dice Romanos 3:28. Vamos a ir a Romanos 3:28 para que miremos lo que Pablo está explicando aquí. Dice en Romanos 3:28. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley.
Es justificado por la fe. Entonces, por fe y para fe, es justificado por la fe. Y la fe es un don de Dios. En todo sentido, cuando miramos los textos que nos hablan de la salvación, de la justicia de Dios mostrada en la salvación, en la gracia soberana y nunca las obras de una persona. Entonces, la persona que es salva ahora tiene esa fe. Y dice Pablo, continuando en Romanos 1:17, como está escrito, mas el justo, una pausa aquí, está diciendo el justo. ¿Quién es justo? Jesucristo. ¿Pero por qué dice el justo por la fe vivirá? Porque es el que cree en Dios, está confiando en la bondad de Dios, en la fidelidad de Dios, en la obra que Dios hizo, en el poder del mensaje del Evangelio, por eso es un justo. Pablo está usando, cuando dice, mas el justo por la fe vivirá, está refiriéndose a Habacuc 2:4, la segunda parte de ese verso. Dios le dice a Habacuc, el justo por la fe vivirá. Hablando de el que confía en Él, indicando que solo por medio de la fe es posible agradar a Dios. La fe demanda una despojación, un despojo mío y una confianza puesta en lo que Dios dice y hace. La vida de una persona redimida por la sangre de Cristo se caracteriza por esto, por la fe, como lo declara Habacuc 4, versos 17 y 18. Voy a ir allí a Habacuc para leer ese texto. Habacuc 4, versos 17 y 18. Ok, es Habacuc 3, no 4. Habacuc solamente tiene 3 capítulos. Versos 17 y 18. Dice, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil. Esta es una declaración de Habacuc. Y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Y esto después de saber que Israel va a ser tomada por enemigos que son peores que ellos en su maldad. Entonces, Habacuc está diciendo, voy a vivir por la fe. ¿La fe en qué? En creer en las promesas de Dios. Eso es lo que él está diciendo allí. Miremos ahora otro texto en Colosenses 1:22. Vamos a ir a Colosenses 1:22. Es otra de las cartas que Pablo escribió. Si se fija, Pablo trata con este tema de una manera extensa. Y el libro de Romanos, cuando está dando estos 2 versos, es la tesis de todo el libro. La tesis es la esencia, es lo que indica de qué se va a tratar todo el libro de Romanos. Y es el tema principal que Pablo cubre en sus escritos. En Colosenses 1:22 dice, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Dice que Dios los reconcilió, ¿con qué fin? De presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. ¿La fe en qué? En esta promesa de Dios, que le da la salvación por la justificación que Él ha hecho a través de Cristo Jesús. Y Dios sostiene la salvación en el creyente. El creyente no la puede sostener. Dios la sostiene en él. El creyente lo que hace es creer, tiene fe en Dios. Y Dios la completa, porque para eso Dios le salva. Para presentárselo delante de Él sin mancha, santo, irreprensible. Esa es la promesa de Dios. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pablo no está predicando un evangelio diciéndole a las personas, a ver si la haces. A ver, mira, si te esfuerzas, de pronto vas a llegar allá. No, Pablo está diciendo, si crees, eres salvo y para siempre. ¿Por qué? Porque Dios va a sostener esa salvación en ti. ¿Y cuál va a ser la característica de tu vida? Una vida de fe, de obediencia, de santidad, separado del mundo, para honrar y glorificar a Dios, viviendo sin avergonzarse del evangelio y tampoco sin ser una vergüenza para el evangelio, porque ese es el producto de la obra de Dios en aquellos que Él salva, porque los salva para su gloria y para su honra, no para Él ser blasfemado en ellos. El justo por la fe vivirá, o
perseverará hasta el fin, confiando en la gracia de Dios y en su poder para sostenerle victorioso en su caminar como hijo de Dios. ¡Wow! Es el poder de Dios en todo sentido. En todo sentido. Ese fue el testimonio que dio el apóstol Pablo. Y Pablo prevaleció en la fe hasta el final. Lo mismo que los discípulos, la mayoría de ellos. Bueno, hubo uno que traicionó al Señor. Pero todos ellos murieron fieles predicando el evangelio. Pablo nunca se avergonzó del evangelio porque sabía que era el poder de Dios para salvar a todos sin excepción ni distinción. Pablo sabía que en el evangelio se había manifestado la justicia de Dios, la cual era puesta o es puesta en quienes creen por la fe y viven de acuerdo con esa fe. No se avergüence del evangelio. Crea en el mensaje del evangelio. Si usted no está en Cristo, usted necesita venir a Cristo y creer en el mensaje del evangelio. Y si usted está en Cristo, no se avergüence del evangelio, predíquelo, llévelo en todos lugares, use estos mensajes, compártalo a personas que necesitan escuchar el mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación. ¿De quiénes? De todos los que creen, judíos o gentiles. ¿Y cuál es la garantía que da? Que el justo por la fe vivirá, como afirma el Señor en las Escrituras. Esto es lo que Dios nos dice acerca de la salvación, del mensaje del evangelio, cuando Pablo predica. Es el poder de Dios. Dios le bendiga. Dios mediante, estamos aquí la semana entrante para continuar con el libro de Mateo cuando retomemos allí. Y así terminamos esta sesión del libro de Romanos. Y nomás quiero orar, pedirle al Señor por cada uno de nosotros que el Señor nos ayude. Padre, ruego, Señor, por lo que tú estás haciendo a través de la predicación de este mensaje y que a través del poder de tu evangelio tú puedes cambiar la mente y el corazón de todas las personas que están escuchando y traerlos a ti, Señor. Oramos que así sea. Que los que somos de la familia del Señor llevemos este mensaje sin ninguna vergüenza. Y los que no, que se arrepientan, que confiesen sus pecados, que crean en Cristo Jesús y que clamen por esa fe que necesitan para creer y entonces entren a la salvación, a ser justificados. Y oramos por la esperanza de este mensaje, por la garantía donde dice el justo vivirá por la fe. No es una orden, es una declaración que tú haces indicando cómo va a vivir el que es justo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.